la ciudad de Almendralejo. Extremadura, Unión Deportiva. Azul y grana seré de por vida. David, una valoración de lo que ha sido para ti la derrota hoy en Huelva 2-1. Bueno, nosotros sabíamos que ellos entraban bien en el partido, yo creo que nosotros hemos entrado mejor, pero bueno, al final creo que en dos detalles, en dos acciones puntuales hemos conseguido 2 goles y eso segunda vez es casi seguro, ¿no? que no puntúes en ese partido, ¿no? Yo creo que en cuanto a ocasiones, en cuanto a dominio, ha habido una tremenda igualdad entre los dos equipos, no he visto al Recreativo superior a la Extremadura hoy, pero bueno, al final son 2 errores que te condenan. Nosotros en la segunda parte tuvimos 2 situaciones parecidas, una de mano a mano y un penalti para haber puesto un empate y al final perdemos, ¿no? Pues, lo positivo, lo que me quedo es que hemos tenido 2 semanas complicadas, con partidos entre semana y partidos el fin de semana. Creo que todos los hemos competido bien. Me queda un poco fastidiado y creo que hemos podido puntuar de aquí, pero bueno, yo creo que nosotros no hemos sido inferior a ellos, pero sí que es cierto que un equipo que se basa en la solidez defensiva como nosotros pues no puede encajar esos goles porque en segunda vez te condenan a una derrota. A pesar de la derrota, la semana ha sido durísima para la Extremadura, cuestión de kilómetros y de minutos, pero los chicos no han logrado hasta el final. Yo creo que la actitud del plantel es irreprochable. Sí, yo creo que llevamos una serie de partidos donde la actitud es muy buena, donde estamos compitiendo bien y bueno, el otro día perdemos la prórroga, hoy hasta el último minuto hemos estado vivos, hemos intentado empatar, la actitud buena, no se ha notado ni siquiera, ¿no? A nivel de sensaciones de que había habido ese partido entre semanas y eso es lo positivo, ¿no? Yo ya digo que el comienzo del equipo me ha gustado, pero bueno, al final 2 acciones puntuales te condenan, pero hay que pensar en positivo, mirar hacia adelante y quedarnos porque bueno, porque en cuanto ajustemos esa serie de situaciones y seamos todavía más contundentes y con un punto más de concentración a nivel defensivo, pues obviamente encajaremos menos goles y sacaremos más provecho de este tipo de partidos, ¿no? Que yo creo que estamos capacitados para haber puntuado hoy aquí. Ha decantado la calidad porque ellos han tenido ocasiones claras, 3-4, vosotros 3-4 igual y al final. Acierto, ¿no? Hablamos de una categoría con una tremenda igualdad, donde todo se mide en pequeños detalles, donde el acierto determina los partidos y para mí ha sido así, ¿no? Ellos hemos cometido 2 errores, es cierto que son 2 errores graves, pero ellos los han aprovechado. Bueno, nosotros quizás hemos tenido alguna situación y no ha sido igual, ¿no? Pero bueno, ya digo, me quedo con la actitud de los jugadores, con el trabajo, con que lo hemos intentado hasta el final y con que siguiendo esta línea no tengo ninguna duda de que puntuaremos en el partido próximo. ¿Qué opinión tiene del Recreativo de hoy? Que ya se ve el tiempo, también sobre el que quizá ya hace una semana estamos a la Extremadura. ¿Cómo ha visto la realidad? Bueno, yo creo que es un equipo que la sensación que me da es que necesita tiempo, ¿no? que tiene que conjuntar bien sus piezas y eso va a llevar un proceso de tiempo, la sensación que me da desde fuera, pero obviamente tiene una calidad tremenda, ¿no? En el último tercio, ¿no? Jugadores como Aguilar, como Machado, jugadores en el centro del campo de la experiencia de Vázquez, de Daniel Molina, la experiencia de Núñez. Yo creo que es un equipo de medio campo hacia adelante con unas tremendas individualidades, con un juego combinativo que yo creo que le falta por apuntalar quizá ser un equipo con algo más de ritmo. Yo creo que ahí nosotros no hemos sufrido, por eso me da un poco de rabia, ¿no? Porque sí que es cierto que viendo el partido que ellos disputan con el Jaén, la sensación para mí de Rec ese día fue muy positiva y bueno, y pensábamos que hoy podíamos sufrir más en ese aspecto, ¿no? En el juego combinativo de ellos. Yo creo que nosotros hemos estado juntos en medio, no le hemos facilitado a la hora de elaborar las acciones. Sabíamos que también es un equipo que es peligroso en transición, sobre todo si hubiera jugado Waldo, porque también le da ese punto de velocidad. Pero bueno, yo creo que es un equipo que cuando amplíe el ritmo de juego, creo que va a ser un equipo que tiene mucha pegada y así lo ha hecho hoy, ¿no? Es lo que le faltaba de aquí para atrás, pero quizás esos refuerzos que han hecho de última hora le va a dar, pues bueno, ese acierto que quizás el día de Jaén tuvieron. ¿Le ha sorprendido la ausencia de Valverde, no? No, pero sí que es cierto que bueno, que quizás con esos 4 jugadores por dentro, ellos es un equipo a nivel de juego combinativo más dominante o
o que intenta ser más protagonista, pero obviamente pierde más profundidad, ¿no? Entonces eso, pues, bueno, a nosotros nos ha hecho, yo creo que adelantar un poquito más las líneas, tratar de preocuparnos menos de la espalda, porque ahí solo teníamos problemas con Núñez y quizás con Aguilar, juntarnos más en medio. Yo creo que no le hemos facilitado la labor de construcción, aunque es cierto que ellos cuando se asocian tienen una velocidad de balón que es difícil de contrarrestar, ¿no? Pero sí que es cierto que Baldo, bueno, sobre todo el día de Jaén, pues, aportó una velocidad por banda izquierda que ese día, pues, bueno, hizo bastante daño, ¿no? Pero cualquiera de los jugadores que hay arriba creo que tiene nivel suficiente como para hacer daño al rival y sobre todo para tener un porcentaje de acierto alto como ha sido el día de hoy, ¿no? Yo creo que si ponemos una balanza las llegadas al último tercio que ha habido en el partido, no sé si ha tenido más llegadas al último tercio de Extremadura que el Recreativo de Huelva, ¿no? Pero al final el acierto determina los partidos y los pequeños detalles se decantan el devenir de los partidos. ¿Tenéis la sensación de que el acierto que ha sido no definir bien o que Rubén Gálvez ha estado acertado? Bueno, yo creo que nosotros sí quizás nos ha faltado el pase de gol, estar más acertados en el pase de gol y estar más acertados en el último desmarque. Sabemos que ellos al jugar con un pivote a la espalda de él podíamos hacer daño, pero nos ha faltado después de enganchar a la espalda del pivote algo más de profundidad. Nos ha faltado, yo creo que el pase de gol y el último desmarque, y luego, pues bueno, yo creo que hemos cometido dos errores graves que en esta categoría se pagan, ¿no? Entonces, bueno, al final me voy un poco con un poco de pena en ese aspecto, ¿no? Muy contento con la actitud, pero con un poquito de pena decir, sí es cierto que al Recre le vi el día del Jaén, desde mi punto de vista, ser muy superior, pero hoy no he notado esa superioridad, ¿no? Entonces, bueno, una pena, darle la enhorabuena al Recre, merecedor de la victoria. En el fútbol son goles, ellos han sido merecedores de la victoria y nosotros a seguir trabajando, a seguir corrigiendo y a seguir creciendo dentro de nuestra idea de juego. Gracias. Alejandro, buenas tardes. Felicidades. Victoria importantísima que se ha sufrido. Muchas gracias. Pues sí, la verdad que victoria para celebrar, son los primeros 3 puntos que nos da esta cuarta jornada, sufrida, muy variantes, de una primera parte a una segunda parte, y realmente, bueno, pues me quedo que la primera parte hemos sido superior, ya no solo por el resultado, sino por la posición, hemos hecho lo que pretendíamos. Aún así nos ha costado porque tener una posesión en el terreno que tenemos no ha sido fácil, pero aún así lo hemos conseguido. Hemos tenido acercamiento y hemos tenido esa posibilidad de abrir el marcador por 2 veces, que es lo que nos ha servido después al final del partido. Pero sí es verdad que la segunda parte, pues con las obligaciones de los cambios que se han tenido que producir, pues hemos perdido la posesión, hemos dado ese paso atrás que es tan temible y realmente pues ellos se han apoderado, quizás no de tantas ocasiones de gol, un penalti, bueno, un poco raro, que no voy a opinar porque desde la distancia no puedo opinar ni criticar, ni igual ha sido y ya lo veremos con más detenimiento, pero sí es verdad que hemos perdido la identidad y desde el momento que se pierde la identidad pues podía ocurrir lo que ha ocurrido. Sufrido, y al final lo que me quedo es con los 3 puntos. Tenemos una semana más de margen para seguir avanzando con una plantilla recompuesta a lo largo de estas últimas semanas y que nos queda trabajo por delante, pues era algo que ya sabíamos y que tenemos que ejecutarlo. Alejandro, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu equipo y qué es lo que menos? Pues yo creo que ya lo he definido, la primera parte. Para mí hemos tenido lo que queremos, esa movilidad, esa asociación entre jugadores, esa posibilidad de llegar. Indudablemente aspiro a que hay una serie de jugadores, tenemos unos picos ahora mismo tremendos de diferencias en el aspecto físico y es algo que es lógico por la forma que se ha dado esta pretemporada del equipo. Necesitamos tiempo y dije que en este tiempo que necesitamos aspiramos a sumar los máximos puntos posibles, porque insisto que esa primera parte ha sido buena, dentro de las posibilidades hemos sido superior, pero sí es verdad que tengo que reconocer que en los segundos 45 minutos no hemos sido un equipo que nos hayamos merecido
si hubiéramos ido 0-0 muy posiblemente se nos hubiera ido con una derrota. Bueno, pues yo creo que todos hemos visto algo muy claro en ese aspecto y que por eso un poco el sufrimiento, reconozco un poco que la afición se inquieta porque ese 2-0 en cuanto te hagan un gol el contrario, por mucho cambio y por mucha que tú quieras llevar el equipo arriba, si le pasa a los equipos grandes, pues ¿por qué no pasa en la recreativa? Alejandro, te quedas con el primer tiempo, pero por matizar, ¿te quedas con el primer tiempo después del 2-0 o antes del 2-0? Porque para mí el mejor fue Rubén, que nos sacó 2 goles cantados. Es que antes del 0-1, perdón, del 1-0, pudimos habernos ido con 0-2. Por eso el matiz. Pues yo los primeros 45 muy contento. Alejandro, has hablado de las triangulaciones. El otro día en la previa del partido hablaba de que necesitaba 2 semanas para que se viera el equipo que quiere. A eso es a lo que aspira a ser el Recre, que hemos visto en otras épocas un equipo que lo basaba todo en la defensa. ¿Se quiere jugar así siempre? ¿Se aspira a eso? Dependiendo de los jugadores que tengamos, yo aspiro a tener al Machado que conocemos, a Iván Aguilar que ha estado muy por debajo de su nivel, Fran Machado que ha pedido el cambio ya del intermedio, le dije que aguantara un poco porque calentáramos bien la posibilidad que teníamos en el banquillo, y la verdad que Rafa de Vicente está terminando los partidos mal, Javier Cantero igual, Cedeño. Cuando hay futbolistas que lo que hacen es correr bien por los parques de sus pueblos y bien por hacer un poco individual su pretemporada y han llegado tan tarde, Machado ha jugado muy pocos minutos del partido, ha estado entrenando, pero es tan distinto entrenar que competir. Le ha ocurrido igual a Cedeño. Cedeño ha hecho una pretemporada particular por su cuenta. Javier Cantero ha llegado, como todos ustedes sabéis, Ubay ha llegado todo igual. Yo creo que esto necesita su tiempo, porque insisto que todos los cambios curiosamente han sido provocados por obligación, y yo además hubiera hecho un par de cambios más, previniendo un poco lo táctico, pero que han sido forzados esos 3 cambios. Y me hubiera gustado antes haber quitado, por ejemplo, a Iván Aguilar, porque sabía que ya estaba un poco fuera totalmente del contexto del partido, pero no había otras posibilidades, hemos sabido sufrir y dentro de ese sufrimiento pues nos ha dado esos 3 puntos. Alejandro decía, no te ha gustado el equipo en la segunda parte, que ha sido producto de que el equipo se estaba quedando sin gasolina, en la presión del rival, no sabía salir en la presión del rival. ¿Por qué habéis estado tan atascados y no habéis circulado? Pues el atasco viene un poco también indudablemente por el reconocimiento del que el contrario ha dado ese paso adelante, porque ya estaba con todo perdido, que nosotros hemos perdido totalmente la posesión que hemos tenido durante la primera parte, y si sumamos ambas cosas, pues indudablemente empiezas a sufrir, empiezas a dar prácticamente a jugar en tu campo, y además si las contras que podemos montar continuamente perdemos el balón, pues se da un poco que las circunstancias prácticamente te quedas un poco en que afortunadamente nos han hecho solamente un gol, muy raro, pero por eso un poco el disgusto de que tenemos que seguir mejorando en muchas parcelas, y una de ellas es lo que reconozco, al igual que los futbolistas por el tiempo ahora que llevamos hablando al final del partido, y que hay jugadores que cuando crezcan un poco en el aspecto físico y en el aspecto del conocimiento como grupo, pues posiblemente, insisto, tengamos la identidad que quiero tener con este equipo. Hace 15 días te preguntaba cuál iba a ser el objetivo comentabas en nueva prensa la semana pasada que entre los 9 primeros. Yo te pregunto, ahora que tienes a Fran Machado, que tienes a Iván Aguilar, y teniendo en cuenta que el objetivo está el descenso, la promo, el terreno de nadie o la liguilla, ¿qué objetivo se marca? El mismo que comenté, o sea, lo dije el viernes, antes de ayer, y lógicamente del viernes a hoy no voy a cambiar ni el objetivo. ¿Tienes Iván Aguilar ahora? Es que ya estaba Iván Aguilar el viernes y lo comenté, es el mismo objetivo. Viste, jugadores como Fran, a Iván evidentemente ha llegado el tiempo, se veía que le faltaba en los ajustes, ¿no? En conocer a sus compañeros, los desmarques, los movimientos. Son los típicos jugadores que en esta categoría te marcan la diferencia. Yo creo que lo hemos visto. Aspiro a que mejoren, a ver a este tipo de jugador, pero no solamente ellos, aspiro a mejorar los que han estado y los que no han estado. Había un banquillo completo, había jugadores fuera
algunos con lesiones, pero otros con posibilidad ya de poder contar con ellos para la semana próxima. Y lo que aspiro es que haya esa competencia que necesitamos, haya el aspecto moral, que estos 3 puntos nos va a dar tranquilidad. Insisto que la categoría es dura, la categoría es muy igualada. Si pensamos que va a ser fácil algo, bueno, pues muy bonito el reconocimiento de tanta afición que hay, de tantos socios, pero que cada partido es un mundo bien distinto en esta categoría, las dificultades son máximas y curiosamente hay algo muy claro, que hay 2 equipos y no sé a la altura, porque no he mirado, ya la olla esta mañana con su inversión ha perdido nuevamente, en Mérida no lo sé, es que esto necesita tiempo y yo creo que hay que mirar con el paso del tiempo. Si empezamos a valorar día a día, yo creo que tanto el club como esta plantilla como sus técnicos necesitan un periodo de tiempo y que en este tiempo pues tengamos esta tranquilidad que ya con estos 3 puntos, insisto, se va a trabajar mucho mejor. Alejandro, la última pregunta, me ha llamado la atención la suplencia de bandos en el jugador que ha estado en los primeros partidos. No sé si se debe a ese objetivo de que el equipo se asocie, que tenga la pelota y bueno, las piezas eran las que había que utilizar, o si Baldo no ha estado bien durante la semana, ha estado peor que otras veces. Yo creo que se analiza el trabajo de lunes a sábado, que efectivamente Waldo hizo un partido sensacional el día del Jaén, que estoy muy contento con su trabajo, que hoy se ha determinado jugar con otros tipos de futbolistas y con otro tipo de formas, y que sabíamos que Waldo, y él lo sabía, que iba a tener sus minutos para esperar que con su velocidad, pero realmente pues hoy no nos ha ayudado, no ha salido centrado. Yo creo que no esperaba esta suplencia, indudablemente es muy joven, pero tendrá que seguir trabajando mucho para poder seguir vistiéndose de corto. Alejandro, entonces, esta nueva formación que usted está comentando, ¿Waldo se postula como suplente para los próximos partidos o no va a seguir como titular? No, aquí no hay titulares ni suplente, aquí lo que hay es un trabajo que empezamos mañana, que disfrutamos hoy de esta victoria y sobre todo la afición y los deportistas, que son ellos, los jugadores, que son los actores principales de esta victoria, pero que mañana hay que empezar a trabajar y que de lunes a sábado habrá un trabajo y me tendrán que poner las cosas difíciles para elegir un 11. Vamos a un campo totalmente distinto, cada partido tiene una secuencia muy distinta y por lo tanto, tanto Waldo como todo el banquillo, como todos los que nos han vestido hoy, van a poder ser partícipes totalmente del próximo año. Cedeño ha tenido problemas musculares porque, insisto, son sus primeros minutos y es un futbolista que nos podría ayudar, pero para ir sufriendo, pero con la ausencia totalmente de Mario, pues sabíamos que no íbamos a poder terminar esos 90 minutos, por eso tener a Iván Robles, porque sabíamos que podía ocurrir lo que ha ocurrido. Fran Machado ya en el intermedio ha tenido una carga en los aductores, ha dicho que podría aguantar un poquito, pero lo que no podemos es quedarnos en un futbolista importante durante un par de meses en caso de que lo hubiera dado algún pinchacito. Por lo tanto, hemos querido evitar con su cambio y esperemos que se recupere de la mejor forma. ¿Cuánto tiempo calculas que necesitará esta plantilla nueva que se ha configurado en la última semana para que no se quiera a un nivel más o menos como el resto de los compañeros? Es que el fútbol tiene muchos contextos. La victoria en muchos momentos te da hasta mejor aspecto físico y mental. Yo creo que todo un desarrollo de un poco no podemos matizar 2 semanas más. Yo espero y deseo por el bien de todos que en un par de semanas tengamos este tipo de futbolistas que ha llegado muy tarde, sin pretemporada, ya no por el conocimiento de sus compañeros, sino principalmente por los elementos físicos que traen cada uno, que en 15 días podamos mejorar muchísimo, pero que obligadamente necesitamos resultados también aumentando en este desarrollo que tenemos actualmente con la plantilla. Muchas gracias.